Muy bien, entonces de esta manera vamos a ir colocando cada uno de nuestros paneles estructurales. Entre el panel y la fundación, la banda acústica. Vamos a ir montando. Y luego vamos a ir colocando nuestros paneles de rigidización horizontal, los cuales los vamos a diagramar de manera que estén trabados y que no coincida las uniones del panel de USB con las uniones de los paneles estructurales, ni en horizontal ni en vertical, cosiendo toda nuestra fachada, atendiendo a que cada uno de estos paneles tienen que encontrar estructura metálica en todo su perímetro. Lo vamos cosiendo. Cada vez que encontramos alguna abertura, los cortes de estos paneles van a ser en forma de C, en forma de T o en forma de L, porque los vértices de las aberturas, de las puertas o ventanas, esos vértices que están a un ángulo recto, concentran cargas. Y este panel de USB o el panel multilaminado fenólico está diseñado y está ensayado para no desgarrarse en ese punto donde hice un corte a 90 grados y hay cargas concentradas. ¿Y por qué hay cargas concentradas en ese punto a 90 grados de la abertura de la puerta o ventana? Porque son todas barras biarticuladas. Y las barras biarticuladas, al querer deformarse, empiezan a buscar perder la angulación entre ellas. Ahí es donde hay esfuerzos, concentración de esfuerzos. Está todo en movimiento. Las ventanas del avión, las ventanas del tren, ¿son a 90 grados o están redondeadas? ¿Y tú por qué crees que están redondeadas esas ventanas de esas estructuras que están en movimiento y expuestas a grandes cargas? Grandes cargas horizontales, al igual que la carga de viento para el steel framing. Porque en esos vértices se concentran estas nocivas cargas. Bueno, estos cortes en L o en C o en T están hechos a propósito porque los tableros de OSB son capaces de resistir esas cargas concentradas sin desgarrarse. Esa capacidad la tiene también el panel de superboard estructural. Ya lo vamos a analizar. Vamos a ver qué dice la ficha técnica. Y cada uno de estos paneles van a ir conformando mi plano resistente. Este plano resistente va a poder ser perforado a través de alguna abertura, puerta o ventana, o va a poder ser todo ciego. Si es todo ciego, va a tener que buscar una cantidad de paneles mínima y los anclajes van a estar en sus extremos. Dice, el muro se puede dividir en dos tipos de categoría, muro arriostrado de panel USB del tipo 1 o del tipo 2. Dice, el tipo 1 es el muro arriostrado con panel de USB sólido, no tiene aberturas y es continuo de extremo a extremo. Y en los extremos estarán sus anclajes. En el anclaje, en esos extremos, ahí voy a concentrar las cargas de tracción y corte, como si fuesen los extremos de la Cruz de San Andrés. Cada uno de estos paneles tiene que cumplir con esta relación de 2 por 1. Dos veces alto, una vez ancho. También se pueden colocar en horizontal, recuerda, ¿eh? Tanto vertical como horizontal. ¿Pero por qué los coloco vertical? Porque así voy a poder aprovecharme y no tener que buscar una cadeneta a la mitad de la luz. Luego tenemos los muros ariostrados con OSB del tipo 2, que son los que tienen alguna perforación, alguna puerta o ventana, donde esa puerta o ventana están ariostrados con panel de OSB y los tramos que van a resistir el empuje horizontal del viento van a ser aquellos paneles estructurales que no están cortados con ninguna C o L. Entonces, en ese tramo, en esa fachada que tiene una ventana o alguna puerta, voy a contar como un panel arriostrado frente al empuje lateral de vientos a los paneles que se encuentren intactos.
¿no? Entonces tengo cada línea de muro arriostrado, va de una punta a la otra del panel que no sufrió ningún corte. Y es allí donde colocaré mis anclajes. Como mínimo tienen que haber dos. Entonces ahí voy a colocar anclaje del inicio de mi panel arriostrado, como mínimo dos. Aquí va el otro anclaje. El anclaje, mismo anclaje que en los extremos de la Cruz de San Andrés. Con la varilla roscada, con el anclaje químico, con el lazo de tensión. Y lo mismo en el otro tramo. La parte donde tengo los recortes en C y en L de ese muro arriostrado del tipo 2 no lo tendré en cuenta para la resistencia del empuje lateral del viento en su plano. Pero sí, estos paneles en forma de C y o T me van a arriostrar, me van a coser, me van a rigidizar estos puntos conflictivos de encuentro a 90 grados que genera la misma abertura. Muy bien. El largo total de la línea de muro arriostrado se obtiene sumando los anchos de los paneles que cumplen con la relación 2:1 y que no encuentren ningún tipo de perforamiento, de perforación. Ahora bien, una pregunta. ¿Qué pasa si yo decido rigidizar mis estructuras con diagonales metálicas? Ya sea fleje de la Cruz de San Andrés, con el K-bracing. ¿Qué pasa con el OSB? ¿No? ¿Es una o la otra o las dos? Bueno, para poder rigidizar mis estructuras con los paneles de OSB, yo tengo que seguir todas las recomendaciones que fuimos viendo en cuanto a encontrar estructura metálica en todo su perímetro, en cuanto a la distancia de los tornillos al borde, de panel a panel, la separación de 3 milímetros, de panel al extremo inferior, en el corte de C, de T o de L en cada una de las aberturas. Tengo que respetar cada una de ellas. Y aún así, el fabricante me da 30 años de garantía. Pero mi proyecto estructural no está pensado para que dure 30 años. Raro, por lo menos en Latinoamérica. Quizás en otra parte del mundo donde está mucho más desarrollado, bueno, quizás haya un cambio, ¿no? más rápido de las mismísimas estructuras, ¿no? Que vale, válido. Pero por lo menos aquí en el sur, en Uruguay, en Argentina y en Chile, las viviendas suelen tener una vida útil un poco mayor, ¿no? Por lo menos, más de 30 años, seguro más de 30 años. No llega, por supuesto, no va a llegar a 80 años, ¿no? Ya una vivienda de hace 80 años atrás ya deja de ser funcional más que útil. Y como perdió su funcionabilidad, ya sufre tantos cambios que prácticamente o se remodela o se derrumba, ¿no? Imagínate, yo recuerdo mi primer departamento en Buenos Aires, donde la cocina tenía el mismo tamaño que el baño. Y la cocina y el baño estaban afuera, porque ese departamento era de 1900. Tenía 120 años. Tiene, todavía está ahí. 120 años de vejez. Bueno, esa función ya no es concebible a nuestra forma de habitar. Entonces, por eso es que se quedan obsoletas, se demuelen y se vuelve a construir otra cosa. Pero, bueno, estamos hablando de 80, 100 años. 30 años es un lapso muy corto. Hace 30 años eran los años 90. Y de 1990 hasta 2020, 1995 hasta el 2025, y nuestra forma de concebir y habitar el espacio, y mucho no cambió. Sí, está bien, a ver, tuvo más predominancia la cocina, living, comedor, cocina es un único ambiente hoy día. También en los últimos años, en los últimos 5 años después de la pandemia, empezó a ser necesario este espacio donde me estás escuchando, que es el espacio de teletrabajo, que es una habitación extra, no es una habitación, no tiene tamaño de habitación, aquí no entra una cama, esto es una oficina. Y está preparado sonoramente y está separado del resto de la vivienda donde está el resto de mi familia, por ejemplo. Bueno, esa funcionalidad, ¿no? Apenas unos cambios en estos últimos 30 años. Entonces, estamos pensando que va a durar más de 30 años.
Y el OSB tiene garantía de 30 años nada más. Entonces, mi pregunta es para vos. ¿Tú le vas a confiar la resistencia frente al empuje de vientos a un producto que requiere todos estos pasos para instalarse de manera correcta y que además tiene una vida útil de 30 años y que además está compuesta de un material que es diferente a la estructura metálica que has optado? ¿Tú se lo vas a confiar? Respóndeme, escríbeme en el chat. Respóndeme, ¿le confías o no le confías? Bueno, lo más lógico, lo obvio, estoy, estoy tensando la conversación, obviamente, tú me dirías, no, la verdad que no. Es tan engorroso, lleva tanta mano de obra, tanta supervisión, y eso se termina consumiendo en tiempo y en dinero, ¿no? Porque yo después tengo que ir y fijarme que esté bien colocada cada uno de los tornillos, que esté la separación, y la verdad que llega un punto que ya económicamente, en tiempos, en mano de obra, en recursos, y la verdad que se pone un poco denso. Y el Steel Framing no nació para ser denso, nació para resolverse fácil, che, rápido, vamos. No me voy a poner a contar, a ver cuántos tornillos tiene. Dale, 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 rápido. Bueno, entonces, ¿por qué no rigidizar nuestras estructuras con un elemento, con un material que es igual a la estructura portante, el acero? ¿Por qué no rigidizar con cruces de San Andrés y con K-bracing? ¿Por qué no hacerlo? Porque este panel ciego aquí podría trazarlo con una cruz de San Andrés y obtener el mismo resultado o resultado similar, ¿no? Podría colocar aquí una cartela, aquí otra cartela, es un muro ciego, ¿o no? Y tirar y tensar mi cruz de San Andrés, ¿sí? Lo mismo aquí. Aquí pondría mis cartelas y lo mismo. Tenso y coloco mis cruces de San Andrés. No, no es lo mismo, no estamos hablando de lo mismo. O mejor aún, en el mismo panel estructural voy a conformar diagonales para generar mis K-bracing. Por ejemplo, ¿no? Entonces tengo los mismos paneles y voy generando mis K-bracing. También con las mismas superficies, ¿no? Entonces tengo esta cantidad de K-bracing. Y está todo resuelto con estructura metálica. Bueno, el problema de resolverlo con la estructura metálica es que las cargas quedan concentradas en sus extremos y la capacidad portante suele ser un poco menor, bastante menor, que si lo rigidizaría con los paneles de USB. Pero el panel de USB no tiene la misma vida útil que la estructura metálica. Y bueno, ahí entremos en discusión. ¿Qué hacemos? Lo que nos convenga. Rigidizar con la cruz de San Andrés nos va a permitir extremos traccionados más débiles. Vimos en la clase pasada, ¿recuerdas? 6,83 kN la cruz de San Andrés de 50 por 0,89. No necesita más de eso, se rompe. ¿Puedo colocar una cruz de San Andrés más gruesa? Sí, pero después el problema empieza a ser el anclaje químico. ¿Colocaré más cruz de San Andrés? Proyectaré para que haya más paneles ciegos para colocar la máxima cantidad de cruz de San Andrés que pueda en mi proyecto. Porque además la cruz de San Andrés es fácil de diseñar, de verificar, es fácil de controlar, porque son 4 puntos lo que tengo que controlar, y de montar. Y son más económicas, es mucho más económica el fleje con sus tornillos y anclaje químico que colocar el panel de USB siguiendo todas estas restricciones. Además que me libera en alturas. Ya no necesito tener el panel de 2,44 m. Yo puedo tener el panel de 2,60, 2,80. ¿Sí? ¿Se va entendiendo cuál es el punto? Y ahora la pregunta es, entonces, si ya entendemos que en el steel framing, que son estructuras metálicas, que otra cosa que es la estructura de madera, ¿eh? Porque tú me dirás, bueno, pero en madera. En el steel framing, que son estructuras metálicas, metal galvanizado, que tiene una vida útil muy larga, ¿no? El galvanizado confinado en un ambiente seco, fuera de los rayos del sol, fuera de las humedades, puede durar muchos, cientos de años. Ya vamos a hablar al respecto en próximas clases con cómo se calcula su capacidad
su vida útil del galvanizado del acero. Muchos años, mucho más de lo que vos vas a disfrutar y tus nietos van a disfrutar de esa supuesta vivienda. Y va a llegar a un punto tan lejano que ya va a perder sentido, ¿no? Va a perder uso, como hablamos, ¿eh? Que su funcionalidad ya va a ser otra y ya no la van a querer más, no porque se viene abajo, sino porque los ambientes se viven de otra manera. Estamos hablando muy en el futuro, cientos de años. ¿Por qué sigue utilizándose el OSB en las estructuras de steel framing? Si estamos rigidizando con Cruz de San Andrés, con K-bracing, con elementos metálicos, ¿por qué se sigue viendo el OSB en el steel framing? Que el OSB barato no es. ¿Por qué? Porque el OSB no solamente funciona como un diafragma, también funciona como un sustrato y como un elemento de arriostre. El OSB tiene tres funciones. Diafragma, para que funcione todo lo que vimos en el día de hoy. También sustrato, también arriostre. Arriostre porque al colocar tornillos cada 30 centímetros en esta montante en el tramo, aquí cada 30 centímetros, separado máximo, cada 30 centímetros, ¿qué estoy haciendo? La estoy arriostrando. ¿Sí? Ahí a mi montante la estoy arriostrando. Estoy evitando de que mi montante tenga un desplazamiento indeseado en este lateral o una torsión cuando aparezcan las cargas en el perpendicular al plano o las cargas gravitacionales. Porque recuerda que tu perfil PGC es asimétrico y cuando es azotado por cargas gravitacionales, este perfil PGC va a tender a desplazarse lateralmente. Ese desplazamiento lateral la va a sacar de eje, va a generar una excentricidad entre la carga y la reacción que viaja por el centro de corte, agravando el desplazamiento lateral. Todo elemento comprimido va a tender a desplazarse lateralmente. Y va a llegar a un punto donde ese desplazamiento va a ser tal, esa deformación va a ser tal, ese desplazamiento indeseado, que se va a producir el fenómeno de pandeo. El pandeo es cuando se desplazó tanto y se corta, se rompe. El punto de ruptura es pandeo. Y también nuestro perfil PGC también va a estar azotado a cargas horizontales de viento, que están perpendicular al plano. Estas cargas perpendiculares al plano va a generar flexión. Y esta flexión, como es un perfil asimétrico, también va a generar una torsión. Entonces tenemos, por un lado, el desplazamiento lateral que me genera el elemento cuando está comprimido. Y por el otro lado tenemos que mi elemento también se va a torsionar cuando lo empujo lateralmente, siempre producto de su falta de simetría y porque las cargas no viajan por el mismo lugar donde aparece el centro de corte. Las cargas en el perfil PGC viajan por el alma, ya sea lateral como axiles. Y el centro de corte del perfil se encuentra desplazado, centro de corte. Y ahí es donde van a generarse las reacciones. Ese desplazamiento, esa excentricidad, genera desplazamientos laterales y torsiones. Esa torsión va a estar arriostrada, va a estar sostenida, va a evitar que el elemento se mueva y se torsione libremente cuando utilizo el OSB anclado con una separación máxima de 30 centímetros. Entonces, el OSB, además de ser un panel de rigidización frente al viento en su plano, también es un elemento de arriostre de las montantes de OSB, la cual está, de la cual se estaba apoyando. Entonces, elemento de arriostre, elemento de rigidización, y también el OSB es un sustrato.
Es un elemento que tiene una capacidad de resistir impactos perpendicular a su plano que necesito para un muro que da al exterior. Tú no quieres que alguien con el mínimo esfuerzo ingrese a tu vivienda a través del muro, ¿no? Sería bastante, un sentimiento bastante, no sé, eh, una angustia todas las noches pensar de que alguien puede entrar empujando y rompiendo un simple revestimiento. No está bueno. Bueno, el OSB me va a dar una resistencia a ese tabique exterior perpendicular a su plano. Además de ser un elemento donde me voy a poder apoyar para colocar todas las barreras, los ruptores de puente térmico y las terminaciones exteriores, ya que tanto la barrera de Tyvek va a ir engrampada al OSB. El ruptor de puente térmico, las planchas de OSB, van a ir atornilladas al OSB. El revestimiento final, placa cementicia, va a ir atornillada hacia el OSB. El OSB funciona también como un sustrato, ¿sí? Entonces tiene esos tres funcionamientos. Entonces que tú le saques el principal, que es placa de rigidización, te quedan los otros dos. Y al quedarte con los otros dos, ¿deberías de seguir todas estas condicionantes? Sí y no. Deberías seguir las condicionantes que afectan a la estabilidad dimensional del panel. Pero puedes dejar pasar las condicionantes que necesita el panel USB para trabajar como un plano de rigidización. Para trabajar como un plano de rigidización, el USB tiene que estar anclado en todo su perímetro. ¿No lo vas a utilizar como plano de rigidización? No necesitas clavarlo en todo su perímetro. ¿Se entendió? ¿Lo vas a utilizar como sustrato y como un elemento de arriostre? Entonces tienes que garantizarle la estabilidad al material. Separarlo 3 milímetros una placa de la otra. Esto sí, porque tienes que darle ese juego para que el material pueda expandirse y contraerse cuando la humedad relativa del ambiente vaya cambiando de verano a invierno. Tienes que generar los cortes en C y en L en cada una de las aberturas. Y tienes que colocar el panel de OSB trabado en referente a los paneles estructurales que esté por detrás, tanto sea en su horizontalidad como en la verticalidad. Porque de esa manera ayudas a coser todo el sistema constructivo. Tienes que colocar tornillos separados no más de 30 centímetros para que todas las montantes que estén siendo atravesadas, que estén siendo de soporte al USB, se encuentren arriostradas y no sufran de ese desplazamiento lateral indeseado, ni tampoco de la torsión, por lo menos de la cara exterior, ¿no? Pues puede ser que ver la cara interior qué pasa, ¿no? Porque la torsión aparece en el ala exterior y en el ala interior. En el ala exterior ya la frené. En el ala interior tengo que colocar un flex strapping o una cadeneta a la mitad de la luz. ¿Sí? ¿Se va entendiendo entonces? Entonces, utilizamos el USB, aún así no lo estemos pensando como una placa de rigidización, sí. No lo utilizo como placa de rigidización, me libero. Me libero de colocar tornillos en todo su perímetro, cada una separación no mayor a 15 centímetros. Me libero. Lo voy a colocar cada 30. Y si en el perímetro no hay estructura, pues, por ejemplo, tengo un panel estructural de 2,60 m y mi panel de OSB llega hasta aquí, hasta ahí, bueno, tengo perímetro en todos estos lados, pero en este de aquí no tengo nada. No lo estoy utilizando como un panel de rigidización, me libero. Lo estoy utilizando como sustrato, como elemento de arriostre.